a ustedes una nota y a mí una nota de que ya llegó su tarea. Ok, entonces la subimos aquí a Teams. Sí. Ahora, si la mandas por correo, pues cuando yo la vea te digo, ya me llegó una tarea, pero pues yo espero que esto no falle. A mí no bueno, desde que lo he usado no me ha fallado ninguna sesión. Ok, O sea vale. que, pues, mándala por aquí. Sí, profe, vale. Bien. Bueno, vamos a esperar un minuto más para empezar. ¿Cómo van sus demás clases? ¿También lo están haciendo por internet o...? Sí, la mayoría. Bueno, sí, todas. Todos. ¿Y todos están usando Teams? No, algunos están ocupando Zoom. Ah, sí, Zoom. ¿Es más divertido o más fácil o qué será? Pues es Zoom, nada más es lo de las videoconferencias. No tenemos así como aquí el salón y todo, de que podemos subir las cosas. Ah, bueno. Bien, vamos a empezar. Bien, entonces vamos a empezar la clase de hoy recordando que estamos estudiando las series de Fourier. Series de Fourier. Y las series de Fourier, dado una función f de x, voy a escribirla como a de 0 entre 2 más la sumatoria desde n igual con 1 hasta infinito de a de n coseno de nx más b de n seno de nx. ¿Tá? Acuérdense que aquí x está entre menos pi y pi. En ese intervalo nos hemos concentrado, aunque pues obviamente que podemos emplear otros intervalos. Bueno, con lo que vamos a empezar hoy es escribiendo esto en notación compleja. Entonces, notación compleja o forma compleja de la serie de Fourier. Para esa la vamos a necesitar cuando veamos la transformada de Fourier, o la transformada discreta de Fourier, la vamos a necesitar. Entonces, aquí vamos a utilizar el hecho de que el coseno de nx, ¿cómo se escribe en términos del exponencial? Se escribe como e a la i nx más e a la menos i nx entre 2. Y el seno de x se escribe como e a la i n de x menos i a la e a la menos i n de x entre 2x. No sé si se acuerdan de estas fórmulas. Entre 2i, perdón. Entre 2i. No sé si se acuerdan de esas dos fórmulas. Bien, una vez que tenemos esto, lo que hay que hacer es sustituir en la función anterior. Entonces, sustituyendo, ¿qué obtenemos? Pues obtenemos que f de x es igual a 0 sobre 2 más la sumatoria desde n igual con 1 hasta infinito de a de n e a la i nx más e a la menos i nx entre 2, ¿verdad? Más b de n e a la i nx menos i e a la menos i nx entre 2i, ¿verdad? Entonces aquí la idea va a ser agrupar todos los que tienen el mismo exponente, ¿verdad? Esta y esta, ¿verdad? Esa es la idea. Bien, entonces vamos a multiplicar esta segunda suma, vamos a multiplicar y dividir por i, o sea, vamos a multiplicar y a dividir
por I, ¿va? Entonces, toda esta expresión se transforma en B de n e a la I n x menos I, ¿verdad? Menos I, o sea, por menos I. Ajá. Y luego aquí la otra es negativo, se vuelve positivo. Ajá. Entonces me queda A de 0 sobre 2 más la sumatoria de n igual con 1 hasta infinito de A de n menos, ¿verdad? Con este me va a dar un signo menos, ¿verdad? Menos I B de n entre 2 por e a la I n x. ¿Están de acuerdo? Más la sumatoria de n igual con 1 hasta infinito de A de n. Ahora vamos a sacar las de estas. Aquí sería e a la menos I n x. ¿Y aquí qué sería? Aquí sería un menos, con un menos es más, aquí sería más I b de n e a la menos I n x. ¿Están de acuerdo? Entonces hemos dividido en dos series. La serie cuyo coeficiente es A menos IB e a la INX y el otro A de n más IBN e a la menos INX. Vean ustedes bien esa expresión. Esta es la que nos interesa que vean bien. Esta, veanla bien. Fíjense ustedes, este número es aquí faltó un 2. Este número es el conjugado de este, o bien este es el conjugado de este, ¿va? Y la única diferencia es que aquí aparece n y aquí aparece menos n. ¿Ok? Entonces, a partir de eso, vamos a compactarla. Vamos a escribir f de x como una sumatoria desde n igual con menos infinito hasta infinito de c de n e a la I n x, donde c de n es igual a n menos IBN. El c menos n es igual a n más IB de n, y el C0, que es un caso particular, pues es A0 sobre 2. ¿Verdad? Entonces, hemos escrito la serie de Fourier en su forma exponencial. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cómo se obtienen los coeficientes? ¿Cómo se obtienen los coeficientes? ¿Cómo se obtienen los coeficientes? Bien, entonces, para obtener los coeficientes, pues tengo que hacer uso de las definiciones de los coeficientes A de n y B de n. Entonces, fíjense ustedes que aquí tengo que A de n es igual a 1 sobre 2pi, no, 1 sobre pi, la integral de menos pi a pi de f de x coseno de nx de x. Y Bn es igual a 1 en pi, la integral de menos pi a pi de f de x seno de nx de x. Entonces lo que tengo que hacer ahí es sustituir quién es el coseno y quién es el seno. Entonces, A de n es igual a 1 en pi, la integral de menos pi a pi de f de x, e a la I nx más e a la menos I nx entre 2 de x. Y B de n
es igual a 1 en pi, la integral de menos pi a pi de f de x, e a la i nx menos i e a la menos i nx de x, ¿sí? Entonces lo que tengo que hacer para calcular quién es Cn, tengo que partir de a de n menos 1, de a de n menos i de b de n. Esa es la forma de obtener C de n. Entonces, para obtener C de n, debo de hacer igual a n menos i de b de n. Ese es mi propósito. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Quién es ADN? ADN es 1 sobre pi, la integral de menos pi a pi de f de x, e a la inx más e a la menos inx entre 2 dx menos i entre pi, menos i entre pi de la integral de menos pi a pi de f de x, aquí faltó 2 entre 2i, f de x e a la inx menos e a la menos inx entre 2i de x. Ahora sí, tengo que hacer la resta, pero fíjense ustedes, aquí es una i. Fíjense ustedes, tengo aquí f de x y n de x, ¿sí? Es real. Luego tengo f de x y e a la menos in de x, que es imaginaria. Entonces, perdón, aquí falta también una i. Entonces, ¿aquí qué debo de hacer? ¿Cuál es el resultado de hacer la resta? Fíjense, al hacer la resta, se va a ir este término se va a ir con este término. A ver, ¿con cuál se va a ir? Profesor. Sí. Ahí en la forma para el seno y el coseno es sin la i. Es e a la inx más e a la menos inx entre 2, sin el i que está ahí. Ah, sí, es cierto, porque es el seno, ¿verdad? Ya le quito el i abajo, ¿verdad? Ah, tiene razón. Perdón. Aquí le quito y aquí me quedaría así. Ok. Entonces, ¿cómo le quito? ¿Qué hago con la resta? ¿Qué obtengo de la resta? Se eliminan los exponenciales negativos. No, los positivos. Los positivos. Los positivos, ¿no? Sí. Sí, se quedan, solamente me queda 1 entre pi, la integral de menos pi a pi. ¿Y qué me queda aquí? Me queda f de x, que multiplica a quién. Aquí me queda aquí que me queda e a la menos in de x. A la menos in de x, exacto. Y ya, porque se suman y son 2 y se va con el 2 de el denominador. Ok, muy bien. Y me queda así. Ok, dx. Entonces, este es el CDN. Entonces, lo único que tienen que hacer ustedes para encontrar los coeficientes, bueno, y el coeficiente negativo, sea la menos n, pues va a tener la misma forma de menos pi a pi, f de x, pero aquí va a ser e a la inx, porque es negativo, de x. O sea que, resumiendo, f de x, f de x
lo voy a expresar como la sumatoria desde n igual con menos infinito hasta infinito de c de n e a la menos i nx. Y los cn va a ser igual a 1 en pi, la integral de menos pi a pi de f de x e a la i nx de x. Ese es el resultado. Es el resultado importante. Entonces ya podemos hablar de la serie de Fourier compleja, que es lo mismo que la serie de Fourier que vimos, solamente que está en su forma completa. No sé si hasta ahí haya preguntas. ¿Alguna pregunta? Guillermo, ¿alguna pregunta o está claro? Está claro, profesor. Bueno, Raimundo. Ah, qué bueno. Bueno, entonces ahora vamos a empezar a ya ver un poco más de teoría de la serie de Fourier. Para esto vamos a empezar a dar algunas definiciones que son importantes. Definición. Una función es seccionalmente continua en AB si sucede la siguiente. Primero, no sé si ustedes ya conozcan el concepto del límite por la derecha o límite por la izquierda, pero creo que ya se conoce, ¿no? Ya lo conocen ustedes. El límite de f de x cuando me acerco por la derecha existe. 2. El límite cuando me acerco por la izquierda de f de x existe. Y tercero, f es continua en AB, excepto posiblemente en un conjunto finito de puntos. Donde existe los límites izquierdo y derecho. Esa es la definición de seccionalmente continua. Esta definición va a ser muy importante en las series de Fourier. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que el límite, estoy en el intervalo AB, el límite por la derecha existe en el intervalo, el inicio del intervalo, existe el límite por la izquierda al final del intervalo, y la función es continua en todo el intervalo abierto, excepto posiblemente en un conjunto finito de puntos donde existe el límite por la izquierda y el límite por la derecha. ¿Verdad? Es decir, tengo una función que puede tener un comportamiento así, ¿verdad? Puedo tener una función que tenga este comportamiento. ¿Cómo se extendería esta definición cuando estamos trabajando en el intervalo 0 infinito? ¿Alguien tiene una idea de cómo se podría extender esta definición? Luis Enrique, ¿tienes alguna idea de cómo se podría extender? No. Abiel. Solo que definamos cuánto vale, o sea, qué límite cuando x tiene infinito existe o algo así, ¿no?
No. Estamos definiendo solamente que la función es seccionalmente continua. O sea, supónganse ustedes un problema que ya comentamos, que ya hemos visto. Cuando tengo este tren de pulsos, pues en principio es infinito. Pero Pues tal vez sería agregando que si tomamos cualquier subconjunto del 0, infinito, tiene que cumplir eso, ¿no? Cualquier si subconjunto. tomamos cualquier intervalo 0, o sea, 0b, cualquier intervalo finito, se cumple esta definición. ¿Ok? Entonces, si yo quiero hablar de 0 infinito, de menos infinito, infinito, cualquier intervalo finito debe de cumplir con esta propiedad. Con esta propiedad. Bien. Entonces ahora, una definición más es muy parecida, pero ahora ya no es seccionalmente continua, sino es seccionalmente suave. Definición. Una función en AB se dice seccionalmente suave en AB si F y F' son seccionalmente continuas en AB. ¿Ok? Entonces no sé si está clara la definición. Si aquí se quiere que tanto la función f como f' sean seccionalmente continuas. Por ejemplo, el pulso cuadrado es seccionalmente continuo. Seccionalmente suave. No. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la derivada en un salto, pues esa no tiene derivada por la derecha ni derivada por la izquierda. ¿Okay? Entonces esa función no puede ser seccionalmente continua. Pero sin embargo, esta sí. Seccionalmente suave. Por ejemplo, esta sí. Esta función, pues, es seccionalmente continua y su derivada va a ser así, ¿verdad? 1, menos 1, 1, menos 1, y así se la lleva, ¿no? Entonces, esta es seccionalmente continua y esta es seccionalmente continua, por lo tanto, es seccionalmente suave la función. Ok, bien. Entonces ahora nos vamos vamos a darle nomás nombre a una cosa que ya vimos, es importante darle el nombre, y es lo que le llaman la fórmula de Euler. Parece que ya se conocía antes de que lo dijera Euler, ya se conocía esta fórmula. Realmente fue debido a Fourier esta fórmula, que es la que hemos estado utilizando. F de x igual como A0 entre 2, más la sumatoria desde n igual con 1 hasta infinito, de AN coseno de nx, más BN seno de nx. Con AN, con A0, igual a 1 sobre pi, la integral de menos pi a pi, de f de x, dx, a de n es igual a 1 sobre pi, la integral de menos pi a pi, de f de x,
coseno de nx de x, y bn igual a 1 en pi, la integral de menos pi a pi de f de x, seno de nx de x. ¿No? Entonces, estos son la fórmula de Euler, la muy conocida fórmula de Euler. Bien, aunado con esto, también ya lo comenté, pero le voy a dar también un nombre especial porque se necesita. ¿Se acuerdan que empezamos viendo, en lugar de series, sumas? Entonces vamos a denotar, se denota con S de n, ¿verdad? A0 sobre 2 más la sumatoria desde n igual con 1 hasta n de an coseno de nx más b de n seno de nx. Es decir, una suma parcial se denota con S de n. Bien. Entonces ahora vamos a ir acercándonos a ecuaciones diferenciales. Va a suceder cuando estudiemos ecuaciones diferenciales que yo tengo un dominio de 0 a L. Y aquí tengo una función f de x. ¿Cómo expreso a f en términos de series de Fourier? ¿Sí? Es decir, aquí, ¿cómo expresar f de x en términos de la serie de Fourier? Eso va a ser muy importante porque pues vamos a tener regiones acotadas y ahí quisiéramos representar esa función, la función solución de la ecuación diferencial, como una serie de Fourier. Entonces la pregunta es ¿cómo podemos aproximar una función en el intervalo 0L? ¿Cómo le haremos? Con una transformación. Bueno, está bien. A ver, sí, está bien, Rubén, habla. Con una transformación, ¿no? Que transforme el 0L en el menos pi y hace el cambio de variable. Esa es una posibilidad. Pero hay otra que se utiliza mucho en ecuaciones diferenciales y que es la extensión par e impar. ¿Sí? O sea, extendemos la función de manera par o la extendemos de manera impar. Voy a indicar qué es esto. Fíjense, vamos a pensar que L sea así. Yo tengo de 0, nomás por comodidad, el libro lo trae con otra letra, pero yo estoy usando pi. Y aquí tengo mi f. Aquí tengo la f. La f solamente la puedo evaluar entre 0 y pi. Ok. Entonces, lo que tengo que hacer, ¿verdad?, es alguna de estas dos cosas, ¿verdad? Yo puedo extender la función a un intervalo desde menos pi a pi. Yo la puedo extender. La puedo extender haciendo una extensión par o haciendo una extensión impar, ¿verdad? ¿Cuál es la extensión par? Bueno, pues aquí tengo mi función. La misma función la voy a tener de este lado, ¿verdad? Y entonces ya puedo aplicarle aquí lo que sabemos de series de Fourier. ¿Ok? Es decir, yo
yo puedo hacer una extensión par de la función hacia la izquierda y utilizar series de Fourier. ¿Qué sucede si hago la extensión par? ¿Cómo queda la serie de Fourier? Con puros cosenos. Con puros cosenos. Entonces ahorita la vamos a hacer, me queda con puros cosenos. Y si hago la extensión impar, ¿verdad? Extensión impar, esta sería la par, y esta sería la impar, ¿verdad? Si tengo aquí el 0 y ahí viene, pues la otra sería así. Ahí está, sería la impar. Entonces, si la par me queda con puros cosenos, la impar me queda con puros senos. ¿Ok? Entonces, las extensiones par e impar son muy usadas al resolver ecuaciones diferenciales. Muy usadas. ¿Por qué? Porque resuelven un problema real y no lo complican, porque si hacemos el cambio de variables se hace mucho más complicado, aunque también se puede hacer, pero se hace mucho más complicado el álgebra. Bien, entonces, extensión par. Extensión par. La extensión par. Bien, entonces, f de x es igual a A0 sobre 2 más la sumatoria de n igual con 0 hasta infinito de AN coseno de nx más b de n seno de nx. Pero el a de n es igual a la integral a 1 en pi, la integral de menos pi a pi de f de x coseno de nx. Y como esta función es par, así lo hicimos, esta función es par y esta función es par, ¿verdad? Pues todo esto sigue quedando par y esto me queda como 2 veces pi, la integral de 0 a pi de f de x coseno de nx. Y esto sería cierto para n igual con 1, 2, etc. Entonces, esta es un coeficiente. Y el coeficiente b de n, el coeficiente b de n es igual, bueno, b de n es igual a 1 sobre pi, la integral de menos pi a pi, f de x, seno de nx de x. Pero como este es par, este es impar, el resultado es impar, y por lo tanto la integral es simétrica, esto vale 0. Por lo tanto, me queda f de x es igual a de 0 sobre a de 0, más la sumatoria desde n igual con 1 hasta infinito de a de n coseno de nx, donde a de 0 es igual a la integral de 0 a 2 veces la integral de 0 a f de x, de 0 a pi, y a de n es igual a, aquí es 2 pi, ¿verdad? No, aquí es 2 nomás, así va 2. Y luego sería pi, 2 sobre pi, la integral de 0 a pi de f de x, coseno de nx, de x para n igual con 1, 2, etc. Entonces, esta es la expansión par de la función f. Es la expansión par. ¿Okay? Y la expansión impar pues es equivalente, pero ahora está en términos de senos. ¿Va? No tiene el coeficiente a de 0, solamente tiene los coeficientes
V de n. Perdón, aquí, déjenme, aquí pongo siempre un 2, pero con este 2 se va a cancelar, entonces va a quedar así. Así va a quedar. Así va a quedar porque ya no pongo A0 entre 2, sino solamente pongo A0, entonces me queda que es solamente la integral de x. Ok. Bueno, entonces ya tenemos la extensión par, la extensión impar. Y ahora vamos a enunciar un teorema que vimos que funcionaba, bueno, que cuando vimos el ejemplo, vimos que funciona. Vamos a ver si nos da tiempo, lo demostramos. Si no, es el de los teoremas más importantes de la serie de Fourier, que es el que nos dice cuándo la función converge, cuándo cuándo la serie converge y a qué converge. ¿Okay? Teorema. Supongamos que f es una función periódica, con periodo 2pi, seccionalmente suave. Entonces, para toda x, se tiene que f de x más f de x menos entre 2 es igual a a de n entre a0 entre 2 más la sumatoria desde n igual con 1 hasta infinito de a de n coseno de nx más b de n seno de nx, donde a0, a1, p1 son los coeficientes de Fourier en particular si f es seccionalmente suave, y continuo en x, f de x es igual a A0 sobre 2 más la sumatoria desde n igual con 1 hasta infinito de an coseno de nx más b de n seno de nx. ¿Okay? Entonces, este teorema nos dice que si la función es seccionalmente suave, entonces la serie va a converger al promedio del límite por la izquierda y del límite por la derecha. ¿Okay? Y en dado caso que la función sea ahí continua, si allí es continua, pues va a converger al punto, a f de x, va a converger a f de x. ¿Ok? Entonces, este teorema es importante. Bueno, no sé si hay alguna pregunta sobre el teorema o está clarísimo. ¿Alguna pregunta? O sea, donde haya saltos, nada más promediamos los extremos. Sí, ¿no? Sí. Aquí es otra pregunta de examen muy frecuentemente. Y se hacen, y la contestan mal. Fíjense, por ejemplo aquí. Ahí está. Y así por decirlo. Y les pido, grafique la serie de Fourier
de esta función, ¿qué tienen que hacer? Si les pido grafique, les doy aquí la función f de x, este es x, este es f de x, y les pido que grafiquen la serie de Fourier. ¿Qué graficarían? Unimos nada más los extremos, ¿no? Bueno, es que se vería raro porque pues no podemos dibujar una línea así vertical, No. para unir los extremos, o sea, nada No, más no, como no. que la curvita nada más. Lo que Sería tendrían que ponerle un hacer, punto, ¿no? En medio. exactamente, es ponerle puntos aquí, aquí y aquí. ¿Verdad? Hay muchachos que empiezan a hacer el cálculo, calculan y finalmente grafican sin los puntos. ¿Verdad? Eso es muy importante. Y fíjense que también es muy importante, si la función es periódica, tener en cuenta lo siguiente. Si yo tengo una función como esta, este es su periodo, este es pi y este es menos pi, ¿verdad? Claramente la función es discontinua, ¿verdad? Y no puede ser que converja, no va a converger en los extremos, ¿verdad? No va a converger ni a este punto, ni a este punto, va a converger a cero, ¿ok? Va a converger a cero. Pero si yo tengo esta función, que viene así, este es menos pi y este es pi, ¿verdad? Pues si se dan cuenta, si ustedes pegan una con la otra, exactamente coinciden en los extremos, coinciden aquí y aquí. Entonces, la serie de Fourier ahí va a converger y va a converger al punto. Entonces, si f de pi es igual a f de menos pi, entonces la función, en este caso la función es continua, pues entonces esta va a converger claramente a la función original, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, ¿qué hemos estado haciendo? Hemos estado usando series de Fourier, pero ¿cómo podríamos ligar las series de Fourier con lo que hicimos en la primera clase? ¿Cómo ligar las series? ¿Cómo ligar las series? Las series con la suma finita porque eso es bien importante, ¿eh? Es como el teorema de Taylor, es cuando ustedes usan Taylor. Cuando ustedes usan Taylor y expresan una f de x más h, dicen, este es f de x. Y si me voy un término más, este es h por f' de x. Y si me voy un término más, h cuadrado sobre 2 f' de x. Y así sucesivamente voy obteniendo mejores aproximaciones alrededor de x. Ajá. Casi siempre estamos tomando en Taylor, también estamos tomando un número finito de términos. Un número finito de términos. Muy bien. ¿Qué pasa con las series? Con las series de Fourier. Primera pregunta. ¿Cómo aproxima el polinomio de Taylor a la función? ¿Cómo aproxima Taylor a la función? ¿Cómo lo aproxima, han pensado ustedes en ese problema? Es decir, ¿cómo lo está aproximando? ¿Alguien tiene una idea? Guillermo, ¿tienes alguna idea? Estoy pensando, profesor.
Iván. No, bueno, no tengo una idea de cómo lo hace. ¿Qué pasó? Pues ya van a terminar la carrera y es el teorema de batalla, ¿eh? Es el teorema de batalla en la lista. ¿Por un polinomio? Por eso, sí, lo aproxima por un polinomio. Pero ¿qué también lo va aproximando? Pues depende del residuo que quede, ¿no? Porque pues hace la diferencia del polinomio y de la función y lo que queda ahí pues acotando es el residuo. Ajá. ¿Y el residuo de quién depende? Del grado. ¿De qué? ¿Del último exponente del polinomio? Sí, o sea, el residuo tiene que ver, el residuo más o menos es esto, ¿no? Es h a la n, f a la n, ¿no? F a la n entre, bueno, aquí en un punto sobre n factorial, ¿no? ¿Ok? Entonces, la aproximación, si yo tomo un intervalo alrededor de f de x, la aproximación, ¿de qué tipo es? O sea, porque a estas alturas ya saben ustedes muchos tipos de acercamiento, ¿no? De funciones. Ya muchas cosas de convergencia. ¿Qué tipo de convergencia estoy teniendo? ¿Es convergencia absoluta la que tengo con Taylor? Es uniforme, ¿no? A ver, jóvenes, ¿es uniforme? ¿Es puntual? A ver, ¿qué tipos de distancia conocen? O sea, ¿qué tipo de norma conocen o qué tipo de métrica conocen? O sea, la norma del máximo. La norma del máximo. ¿Verdad? Que dice que yo me fijo en un intervalo de f de x menos, voy a usar la notación Sn de x. ¿Verdad? Esta es la norma del máximo, que es la infinito, que es el máximo, ¿verdad? El máximo en un intervalo. El máximo en un intervalo. Es decir, esto es igual al máximo si estoy entre menos pi y pi de f de x menos Sn de x. ¿Verdad? Esa es la norma del máximo. ¿Qué otra norma conocen? Pues la usual y la 1. ¿Cuál es la usual? La norma es la raíz cuadrada de... Ajá. No, estamos en funciones, perdón. Es la integral de f de x No, el valor absoluto de la diferencia, ¿no? ¿Así? ¿Es otra? ¿Esa cómo se llama? Qué chafas, cuates. A ver, échenle, piénsenle. No sean tan chafas. Piénsenle. ¿Qué norma es esta? Sí, a mí me va a interesar, igual, o sea, aquí también lo podríamos hacer para Taylor, ¿verdad? Es decir, ¿qué también aproxima f de x? O sea, bueno, si tratamos con s de n el polinomio de los primeros n términos, pues podremos también hablar del acercamiento. ¿Ya? ¿Qué tanto se acerca? Ajá. ¿Qué tanto se acerca? Pero, pues, ahora ya me metieron dudas. ¿Cuál norma utilizo? Si uso la norma infinito, esta norma que no sé cómo le llaman. ¿Cómo le llaman a esa norma? ¿Cuál es? No sabía. ¿Quién llevó ya análisis? ¿Quién llevó análisis? L1, ¿no? Se llama. Esta es la L1. ¿La L1? Esta es la norma L1. ¿L1 chiquita o L1 grandota? O sea, minúsculo o mayúscula. Esta es la L1 mayúscula. Ok. ¿Cuál es la L2? Ya que me dice la raíz de la integral.
del cuadrado. L2, ¿verdad? L2 sería así, la integral de menos pi a pi. Voy a hacerlo ya como norma. Sería f de x al cuadrado de x. ¿Va? ¿Y la Todas las... raíz? No, bueno, la raíz puede ir arriba, pero ahorita la raíz no nos interesa. O sea, va aquí arriba. Estas cosas, lo que nos interesan, son todas las funciones que son cuadrado integrables. Cuadrado integrables. Es decir, la f es cuadrado integrable si la integral de menos pi a pi de f de x cuadrada de x existe, ¿no? Entonces igual L1 pues son todas las que están en L1, todas las que cumplan la norma 1 están en norma infinita, pues en el infinito. Ajá. ¿Y cuál norma es la más fuerte? O sea, ¿cuál norma es la más exigente de todas? Sí, porque, fíjense ustedes, a mí me interesa tener mi función, aquí tengo mi función, ¿verdad? Y a mí me gustaría que si la aproximara así. Que pueda existir una vecindad alrededor de la curva, tan chico como yo quiera, de manera que la curva está dentro, de manera que la función va a estar adentro. ¿Esto cómo se llama? Que es la convergencia uniforme, ¿no? Creo. Esa es la convergencia uniforme o la convergencia del máximo. ¿Ok? Entonces, la convergencia del máximo es la más exigente porque pide que toda la función esté dentro de un intervalo pequeño, ¿verdad? Ustedes toman cualquier punto y este punto está en esta vecindad. Este punto está en esta vecindad, ¿verdad? Entonces, de ahí no se salen, de ahí no se van a salir. Entonces, la integración, el ser aproximado por la norma infinito o la norma del sub o la norma del máximo, lo que ustedes quieran, es una cosa bastante fuerte. La pregunta es, ¿Taylor hace eso? No, bueno, según yo no. Ajá, Es lo que recuerdo, porque lo va haciendo de forma puntual. O sea, vamos haciendo la aproximación, pero por eso necesitamos el punto, ¿no? De alguna manera, porque vamos a ir aproximando la función hacia ese punto, de tal manera que se vaya acomodando. Ajá. ¿Los demás qué opinan? Rubén, ¿qué opinión tienes? Pues creo que sí, pero no estoy seguro de la razón por qué. Enrique. La de convergencia puntual me parece bien. Sí, no, pero yo digo si la aproximación del polinomio de Taylor es una aproximación uniforme. Pues sí, ¿no? Porque depende del orden de h a la n. Lo acabas de decir claramente. Depende del orden h a la n multiplicado por la enésima derivada en un punto entre n factorial. Y eso no es uniforme. No es uniforme. Ah, sí, es cierto, pues depende de la derivada. Sí. No es uniforme. La aproximación que hacemos con Taylor no es uniforme. Lo que se dice es que la aproximación de Taylor
lo que se hace es que se dice que es de orden h a la n, ¿sí? Donde el n es el primer término que cortamos de la serie, es el primer término que se conecta. Y es O grande, no es O chiquita. O chiquita tiene otro significado, este es O grande. ¿Sí? Entonces, lo único que se puede decir es que la aproximación que hace Taylor es de orden n. Es lo único que se puede decir. ¿Sí? Porque aún más, acuérdense ustedes que no hay ni siquiera forma de definir un intervalo. Yo no puedo decir, bueno, estoy en x, x más 1, x menos 1. No puedo decir eso. Puede ser que x más 1, x menos 1 sea impresionantemente grande o sea impresionantemente pequeño, dependiendo de qué problema estoy trabajando. ¿Sí? Entonces, no hay aproximación uniforme con Taylor. ¿Verdad? Aquí, solamente va a existir en series de Fourier aproximación uniforme bajo ciertas condiciones que vamos a tratar después. Pero aquí lo que quiero es, no voy a hablar de un espacio arbitrario, sino voy a hablar del espacio L2, de las funciones que son cuadrado integrables. Ajá. Entonces la pregunta es, ¿qué será más fuerte? ¿Ser cuadrado integrable o ser uno integrable? O sea, ser L1 o L2. ¿Qué será más fuerte? Fíjense que las aproximaciones con uniforme es fuertísima, porque esa lo que hace es todo lo mete dentro de una vecindad. La pregunta aquí es, ¿qué sucede cuando las funciones son L2? ¿Cómo las aproximo las funciones L2? O sea, ¿cómo voy a aproximar la función L2? La voy a aproximar así. La integral de menos pi a pi de f de x menos Sn de x al cuadrado de x. Así voy a decir que está bien aproximada. Bien aproximada. Entonces voy a usar el criterio de la norma 2, no el criterio de uniforme. ¿Qué criterio es más fuerte? ¿La integral o lo uniforme? La uniforme. ¿Por qué? ¿Por qué es más fuerte el uniforme? Porque es más, sí. No. Bueno, No, es que en la integral la diferencia puede ser... O sea, la integral puede ser 0, pero no necesariamente la función es 0. Exactamente, ese es el problema. Ese es el problema que tienen. Las normas con integrales también se conocen como normas débiles. Normas débiles. ¿Por qué? Porque ahora la función puede estar muy cercana a otra, pero pueden existir puntos donde discrepen completamente, pero que esos puntos sean tan poquitos que no van a contar para la integral. O sea, van a tener medida 0 de manera que no es necesario contarlos. Entonces, puede ser, aquí con el dibujito lo podemos ejemplificar, miren, podemos hacer que este se salga por acá, que este se salga por acá, y en fin, que se salga por muchos puntos y se sigue aproximando por medio de la integral. No así
por la norma uniforme. Entonces, lo que vamos a estar nosotros interesados es en la norma de la integral. ¿Por qué? Porque así empezamos, ¿verdad? Acuérdense que empezamos planteando un problema de cálculo o de álgebra lineal. Dijimos, tengo una función y quiero encontrar la suma de senos y cosenos tal que me dé el error mínimo. Pues el error mínimo es la norma de la integral. O sea, es la norma de la integral, es el error mínimo. Ajá. Entonces, el problema que hemos estado tratando es bajo la norma L2. Entonces, las funciones, muchos de los resultados en series de Fourier, están relacionados con la norma infinito. ¿Ah? Y otros resultados van a estar relacionados con la norma uniforme. Con la norma uniforme. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Las normas de integrales son regularmente más débiles. ¿Sí? Por esa razón, me han estado ustedes, alguien me preguntó una vez, que él sentía que algo no debía de funcionar muy bien, ¿verdad? Cuando tengo esto, aquí tengo, y aquí tengo esto. Supónganse que aquí es el periodo. Y decía, bueno, es que algo debe de suceder aquí y acá, porque aquí la va a ir aproximando bien, que fue el ejemplo que vimos, y después aquí pasa así, y lo sigue aproximando bien. Aquí falta una cosa así. Y cuando voy aumentando el número de armónicos, va mejorando considerablemente la aproximación, pero se sigue presentando esto, solamente que se sigue adelgazando, se adelgaza, ¿verdad? Entonces, esto se comporta así. Pues esto aproxima a todo dar, porque si quitamos estos puntos, la aproximación se está haciendo muy bien. Entonces, bajo la integral, puede ser que yo no detecte que está pasando el fenómeno de Gibbs. Puede ser que no me dé cuenta, si estoy solamente tratando con cuestiones integrales. Ajá. Entonces, por esas razones es importante saber en qué norma estoy trabajando. Si estoy trabajando en norma del máximo, sé que todo está muy suavecito, metido dentro de una vecindad. Si estoy trabajando en la norma de la integral, pues sé que también todo funciona bien, pero puede haber puntos en los cuales haya una discrepancia significativa. Por esa razón también, no sé si ustedes ya llevaron, ya lo llevaron, ¿verdad? Física 1. Ya llevaron física 1. Hicieron un experimento con un resortito y unas masitas. Y entonces le fueron poniendo masitas y fueron calculando el desplazamiento. Y después, por mínimos cuadrados, sacan el valor del resorte, sacan el coeficiente de rigidez del resorte. ¿Tá? Pero realmente lo que sucede es que pueden tener mucha discrepancia, pero ustedes el método que siguen es un método como suavizante, como que suaviza. Entonces toma como el promedio de todas las constantes de rigidez que se obtienen en su experimento. Toma como un promedio. Puede haber una gran discrepancia, pero al final no cuenta tanto porque una sola medida o dos medidas no tienen tanta importancia, excepto que tome muy pocas medidas. Bien, miren, por el día de hoy le vamos a dejar aquí porque tengo una conferencia al ratito y tengo que preparar todo para que salga bien. Nos vemos mañana, ¿no? Okay. Nos vemos mañana, discúlpenme, pero Sí, profesor. es la presentación Está bien, profesor. que voy a hacer y la cita es a las
a las 4:30 exactas. Entonces me falta todavía preparar algunas cosas. Si tienen preguntas, rápidamente las puedo contestar. No. ¿Alguna pregunta? Sería bueno que le echaran al menos una revisada como curiosidad a la cuestión de las normas. Eso es muy importante. Yo les recomendé un librito. Hay un librito, yo lo dejé en el Dropbox. Creo que está bajo el subtítulo de análisis. Ajá. Y ese libro es buenísimo, un libro buenísimo de análisis funcional aplicado. Sí, análisis funcional aplicado. Créanlo que es una maravilla del libro, vale la pena que lo ojeen al menos para que vean que tiene muchas cosas interesantes. Ante todo tiene la cuestión de convergencia y de normas y de todo esto con mucho cuidado. Échenle una leída. Bueno, ahí nos vemos. Hasta luego. Sí, hasta luego, maestro. Hasta luego, Hasta luego. Hasta luego. maestro.